Ok, bueno, muy buenas tardes a todos los que estamos aquí reunidos, los que se están conectando a esta transmisión. Bien, pues hoy día vamos a presentar, bueno, gracias a la Asociación de Bibliotecólogos del Perú, estamos en la presentación del libro de relatos de ciencia ficción filosófica del autor Julio Guzmán. Les invitamos a que sigan esa transmisión, a que la puedan compartir en sus redes, que puedan dejar sus preguntas, saludos, sugerencias en esa transmisión. Bueno, antes que nada voy a leer brevemente la biografía de nuestro autor. Bien. Julio Guzmán estudió bibliotecología y ciencias de la información en la misma universidad, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha trabajado en bibliotecas particulares y estatales como la Biblioteca Nacional del Perú. Sus relatos han sido publicados en revistas digitales e impresas, Umbral, Revista Peruana de Literatura Fantástica, en 2012 y 2014. Teoría Omicron de Ecuador 2019. El Narratorio 2019, Portal Ciencia y Ficción 2020 y la antología elaborada por el profesor e investigador Elton Honores Noticias del Futuro, antología de cuento de ciencia ficción peruano del siglo XXI. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Paul? Bueno, un saludo también a nuestros amigos que nos están acompañando en esta presentación y muchas gracias por su atención. Pues bien, tenemos aquí a continuación la presentación del libro de relatos de ciencia ficción filosófica, que el título ya lo dice todo, ¿no? Ya nos dice más o menos por dónde vamos a ir. Voy a tratar de hacer una pequeña sinopsis de la trayectoria de la ciencia ficción que ha tenido en este país. Y voy a remarcar en lo de pequeña porque, pues, como ya tenemos enterado, pues el tema de la ciencia ficción en Perú no ha tenido lamentablemente lo que vendría a ser trascendencia, ¿no? Es decir, generacional, ¿no? La ciencia ficción podemos rastrearla quizás desde Lima de aquí a 100 años, un libro de Portillo, que hace poco la Pontificia Universidad Católica pudo reeditar y aquí está libre de derechos. Podemos incluso irnos un poquito más atrás con el libro de cuentos de las Tenis de la Riva de Ione, que fue una autora limeña, que en uno de sus cuentos tiene ciertos guiños a la ciencia ficción, ¿no? Un poco que coquetea con la ciencia ficción. Pero pues de ahí nos damos un salto bastante grande hasta José B. Adolf, que es lo que me viene más a la mente, con su Mañana de las Ratas, que es un libro que pues ha sentado las bases, o por así decirlo, marcado en la arena el hito para decir, bueno, de aquí hacia adelante haremos más ciencia ficción. El libro ha sido reeditado, si mi memoria no me falla, el año pasado por Minotauro, el de Mañana de las Ratas de José B. Adolf. Bien, bueno, ¿qué va a pasar con la ciencia ficción de nuestro país? La ciencia ficción de Perú van a destacar dos cosas importantes. La primera, y que es un rasgo propio de la literatura latinoamericana, y en especial pues de Landines, que van a ver muchos de estos rasgos, ¿no? La mayoría de los cuentos o de las obras que se van a hacer van a tener mucho del espíritu costumbrista regional, si se quiere, prehispánico incluso, ¿no? Precolombino, como si esto hubiese sobrevivido de alguna forma, pues más allá de la, bueno, de la realidad, ¿no? Estamos hablando pues de pues incas en el espacio, por ejemplo, la conquista inca de Marte de Ernesto Carlín se me viene a la cabeza. Tenemos a Daniel Salvo con el primer programa en el espacio y que fue un libro de cuentos que ya salió hace unos años en el Altazor. El regalo de las estrellas, que es su libro más reciente en formato digital. Pero siempre notas eso, ¿no? Siempre notas eso. Así sea ciencia ficción, así sea futurismo, sea la rama que sea, la mayoría de los escritores peruanos tienden a remarcar este detalle, ¿no? Tiene que ver de alguna forma algún rasgo histórico, quizás del antiguo imperio, lo que fuese presente de alguna forma, ¿no? O quizás la criollada misma, ¿no? Me imagino a veces, regresando a Ernesto Carlín, ¿no? Con este libro que en estos momentos no recuerdo el nombre, pero es una historia de manejar ovnis como si fuesen combis, ¿no? En Lima. Ya me refresca en la memoria. Ese es por un lado, ¿no? Por otro,
otro rasgo bastante repetitivo, si se quiere, o en todo caso una herramienta muy usada en la ciencia ficción peruana es la ucronía. La ucronía es esta herramienta en la cual se reescribe la historia y se presenta un presente distinto, ¿no? Una suerte de efecto mariposa, algo cambió en la historia y tenemos un presente distinto al que conocemos. Una ucronía perfectamente remarcable es El hombre en el castillo de Philip K. Dick, excelente ucronía, pero pues en las ucronías peruanas obviamente lo que vemos es pues escenarios en los cuales por ejemplo el imperio inca no cae, o de alguna forma somos potencia, o hay guerras que no perdemos, ¿no? Que bueno, a lo largo de la historia militar del país han sido muchas las derrotas, y un largo etcétera. Analizando pues, desde un aspecto quizás más personal, que la ucronía sea una herramienta muy utilizada en la ciencia ficción peruana, nos da a entender tal vez una suerte de revanchismo, ¿no? Quizás de no estar satisfechos con la realidad actual y decir, en este momento, en ese punto de la historia, algo estuvo mal, cambiar ese hecho e imaginar un Perú más idóneo, utópico, idealista, bueno, las palabras sobran. Esos son los dos rasgos más fuertes, ¿no? Digamos, que se evidencian mucho en la ciencia ficción. También está, pues, el cuento que sabe reírse de sí mismo, nuevamente Regreso a Salvo, por ejemplo, con El Robo de las Estrellas. Y tenemos también, pues, a exponentes que danzan entre el género, ¿no? Como por ejemplo podría ser Carlos Enrique Saldívar, que es un autor peruano con muchísimas publicaciones, más de 700 publicaciones, ya le perdí la cuenta, y que él pues baila muy amenamente con el género, ¿no? Hacia la fantasía, el terror o la ciencia ficción. Y bien, eso podría ser un resumen breve, bien de lo que hemos podido hacer. Ahora, entre lo que podemos remarcar, por ejemplo, de la ciencia ficción, uno de los libros que salió el año pasado, si mi memoria no me falla, de Enrique Prochaska, por ejemplo, es un texto destacable que ha sido reconocido incluso fuera, ¿no? de nuestras tierras. También comentar, por ejemplo, que el cuento Har 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 de Daniel Salvo llegó hasta cierto nivel en las clasificatorias de los Hugo, de los premios Hugo. O sea, hay producción que está abriéndose paso. Creo que esta última parte de mi intervención, antes de pasar a Julio y el tratamiento de su libro, es la parte más importante. La ciencia ficción peruana no existía hace unos 30, 40 años atrás. El propio José Vedal decía que cuando le comentaron que él había escrito una obra cyberpunk de acuerdo a los estatutos que Gibson había iniciado, él no tenía ni idea de que había escrito eso y tampoco le interesaba que su obra se clasificara con esta etiqueta. Pero pues últimamente la ciencia ficción y la fantasía y el terror es lo que más se produce en este país, ya que es lo que más se consume también. A donde quiera que veas, sea el servicio de streaming que veas, sea el canal de cable que veas, o sea el entretenimiento que consumas, muy difícilmente se encuentra algo fuera del género. La importancia de la ciencia ficción, para redondear mi concepto entonces, se vuelve muy muy importante. El año pasado, cuando vivimos el primer año de la pandemia, que sabemos que no es el último, pero fue el primer año de la pandemia, los autores de ciencia ficción nos preguntábamos qué más podríamos escribir, porque prácticamente el 2020 lo tuvo todo. Pero es necesario que la ciencia ficción siga produciendo y siga extrapolando, porque la virtud de la ciencia ficción es que evidencia lo obvio o hace obvio lo evidente. Es decir, cuando queremos mostrar diferencias en clases sociales, cuando queremos mostrar, no lo sé, políticas autoritarias, cuando necesitamos que algo, que ese elefante que está en el cuarto, sea visto por todos, la ciencia ficción ayuda mucho a servirlo en el plato. Bien, o sea, una forma interesante de ver, por ejemplo, la lucha social, podríamos ir a Rebelión en la Granja, o 1984, mostrándonos pues un escenario autoritario, ¿no? Dictatorial, ya como lo había propuesto los Lelutiers en su momento, en su segmento El Dictador, grandes comediantes argentinos. Bueno, entonces, la ciencia ficción es necesaria para eso,
no necesariamente para entretener, porque claro, al fin y al cabo la literatura, el arte entretiene, sino que también logra este matiz de hacer evidente ciertos males endémicos que tenemos como sociedad, e incluso hacer que podamos reflexionar a través de ellos. Bueno, ahora quisiera pasar a Julio, nuestro invitado en estos momentos, para poder hablar acerca de relatos de ciencia ficción filosófica. Julio, por favor, coméntanos un poco acerca de tu libro y el desarrollo de este. Ok, bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder los que he publicado. Bueno, por esa vez digital, de forma digital. Y realmente es un conjunto de relatos que sigue más o menos la línea que tuvo mi libro anterior, que fue Simulador de Realidad, que saqué con Altazor, y que trata básicamente de dar una mirada a la ciencia ficción desde el punto de vista filosófico, sin desmerecer por cualquier otra formación de la ciencia ficción. Va más o menos por digamos, mis preferencias respecto a la filosofía, a la epistemología y cómo esta puede ser un punto de encuentro con la ciencia, ¿no? A partir de ello, crear este conjunto de relatos, como pasó, como digo, con el simulador de realidad. Ahora está mucho más concentrado en la ciencia ficción. Eh, eh, Respecto a lo que hablaba sobre he hecho una cronía también ahí. Hablo sobre César Vallejo, que es el cuento que abre el libro. Se llama Cronología del Incidente Vallejo. Y que bueno, es el libro que, como digo, es el cuento que abre este conjunto de cuentos, donde hablo sobre un software que podría de alguna forma el comportamiento de los seres humanos en base a una recopilación extraordinaria, casi fantástica de información, ¿no? De información que está actual. Entonces, el buscador de este programa, bueno, el relato se llama Trajectory, hace una recopilación muy grande de datos, y en base a esto desarrolla una serie de habilidades. Puede dar puede ver lo que pasará en el futuro, ¿no? Y bueno, uso la idea de bidireccionalidad para indicar también que el software puede mirar al pasado y puede reconstruir cómo fue hecho, digamos, cómo sucedieron algunos hechos, ¿no? Pensaba un poco en la epistemología del derecho, donde se habla de, por ejemplo, ante un crimen, cómo se puede reconstruir este crimen, cómo se puede decir exactamente cómo pasó, y cómo a partir de esas pruebas se puede culpar a una persona, ¿no? Se puede condenar a alguien. Entonces, imaginaba que también podría haber un software que podría, en este caso Trajectory, que podría aplicarse de forma casi fantástica, porque no ficticia, a este tipo de hechos, ¿no? Reconstruir o en el caso de reconstruir la vida del viejo, ¿no? En el cual poder encontrar, bueno, algunos datos que recopilé de su vida, anécdotas, y que, digamos, con personajes ficticios. Y, bueno, van a encontrar un poco de filosofía. Bueno, por supuesto, la base es la filosofía, y van a encontrar algunas reflexiones más a su vida, ¿no? Y haber sido en otro contexto, tal vez. Trato también sobre Mampar, que fue una obra de él teatral que la destruyó, y que el software lo reconstruye, ¿no? Hay una serie de referencias a bromas vocales, a bromas sociológicas en el año 96. Bueno, una serie de datos bueno, espero les puedan agradar, ¿no? Eso respecto a cronología del incidente Vallejo.
Bueno, el segundo relato que está en el libro es Universo Abandonado, que me fue sugerido por también digamos, un teorema, el teorema de Noether, que tiene muchas implicancias también filosóficas, ¿no? Que habla sobre cómo es que funciona simétricamente las leyes naturales. En el caso de la ley de Coulomb, ¿no? Cómo es que funcionan los campos magnéticos. Entonces, traté de imaginar también cómo es que sería un mundo, ¿no? Donde estas leyes, donde las constantes naturales podrían trastocarse, podrían distorsionarse, ¿no? Y a partir de ello, bueno, hice Universo Abandonado, que es básicamente bueno, ahí creo una serie un grupo de seres que abandonan la regulación de las leyes universales y que abandonan esta labor. Entonces es como si dejaran a la deriva un barco, digamos, ¿no? Entonces dejan a la deriva el universo, simplemente lo abandonan porque se especula, porque tal vez ya se aburrieron, porque éramos solamente un experimento. Entonces se abandona el universo y el universo queda a la deriva. Entonces las constantes, las leyes comienzan a trabajar o a funcionar de forma alocada, digamos, ¿no? Saliéndose de control. Y bueno, esa es básicamente la idea central de Universo Abandonado. Trato un poco también del principio antrópico, ¿no? De cómo es que el universo fue creado, o cómo es que nosotros somos la condición por qué el universo es así, ¿no? Hay este principio que lo trata el físico Wheeler también, sobre cómo, digamos, todo el universo fue configurado para que nosotros, para que nuestra existencia se dé, ¿no? Entonces, si existen ciertos elementos químicos, si existen cierta configuración del universo, es porque, digamos, ha resultado en nosotros, ¿no? Entonces somos como una especie de requisito para el funcionamiento del universo. Bueno, eso en cuanto a Universo Abandonado, ¿no? Tercer relato es, si Dimaxión existiera, es una ficción relativa a geométrico, que nace de los videojuegos de RPG. RPG, al menos en los 90, funcionaban sobre mapas, ¿no? Bidimensionales. Muchos de ustedes tal vez conocen los juegos Snake, ¿no? O Pac-Man. Sobre estos juegos digamos, hay una bidimensionalidad donde el personaje del juego iba hacia un punto, desaparecía y aparecía en el punto inferior, digamos, ¿no? Iba por el punto superior y aparecía en el punto inferior. O iba hacia la derecha y aparecía por la izquierda, ¿no? Entonces, a partir de esto, dentro del mundo del RPG, de los videojuegos de RPG, dentro de esa comunidad salió también una curiosidad matemática, ¿no? Intentaron imaginar cómo es que podría ser cómo es que podría ser el mundo físico de este mundo de videojuegos, ¿no? Trataron de imaginar cómo sería el planeta, donde funcionaría, digamos, un juego como Pac-Man o un juego como cualquier juego de RPG, digamos, ¿no? Estos juegos de roles. Entonces, a partir de eso, yo imaginé, bueno, un videojuego que tratara sobre este tema, ¿no? Sobre este asunto matemático. Muchos creen que el mundo que le corresponde a estos mundos bidimensionales tiene una especie de donut o de rosquilla, digamos, ¿no? Era más o menos la explicación cercana, si se podría decir, pero rompe, digamos, con algunos principios matemáticos, ¿no? Como es el teorema de Egregium de Gauss. Entonces, hay ciertas condiciones matemáticas para poder para corresponder estos mundos bidimensionales en mundos tridimensionales, ¿no? A partir de esa idea, como intenté el tema de si Dimaxión existiera, ¿no? Entonces podrán encontrar ahí una serie de reflexiones, de oficial, ¿no?
que usé para desarrollar a uno de los personajes. Y pues, es un acento, digamos, de mis... Entonces que también les puede agradar. Eso en cuanto a si Acción existiera. Ah, bueno, olvidaba un pequeño comentario respecto a este cuento. Es que tal vez más o menos podría ilustrar mejor lo que quiero expresar, ¿no? Es los mapamundis que conocemos todos no pueden reflejar a total fidelidad el mundo, ¿no? Porque nuestro mundo es un mundo, bueno, aproximadamente esférico, y que proyectado en un plano siempre tiende a distorsionarse, ¿no? No se puede hacer un equivalente bidimensional completamente riguroso, ¿no? del planeta. Entonces, bueno, a partir de eso también se puede tener una idea un poco mejor de no quiero expresar, qué es lo que quiero expresar en este cuento, ¿no? Bueno, el otro cuento es No estás viviendo, estás recordando, que también donde juego más o menos con la idea de realidad y de memoria, ¿no? En este caso, lo juego con una idea de la memoria, de recordar, del proceso de recordar, pero de una forma, digamos, inconsciente, ¿no? Donde alguien podría recordar sin estar consciente de que está recordando, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando nosotros recordamos, si es que tenemos un recuerdo muy vívido, muy fuerte, o si es que estamos muy concentrados en este recuerdo, podemos adentrarnos, podemos estar dentro de este mundo completamente, ¿no? Casi perdidos en él. Entonces, traté de imaginar cómo sería este mundo, ¿no? En este cuento, ¿no? ¿Cómo es que funcionaría esa situación? Ahora, años después de tener esta idea ya, digamos, de que quería trabajarla, encontré un teorema también que funciona con termodinámica, de Boltzmann, eh, donde habla sobre donde supuestamente que nosotros somos solamente un recuerdo, ¿no? Todo el universo es un recuerdo de un super cerebro, digamos, de una supermente que en este momento solamente está recordando un pasado, ¿no? Un pasado que corresponde, claro, a nuestra vida y que solamente somos parte de esa imaginación, ¿no? Entonces, me pareció extraordinario, no usé lastimosamente esta referencia, digamos, por ciertas limitaciones del cuento en sí, ¿no? Pero estoy pensando en desarrollar otro cuento que pueda contener ya esta referencia, ¿no? Bueno, al menos me pareció totalmente alucinante estas ideas sobre el teorema de Wolfram, ¿no? El otro cuento que adicioné últimamente, que sumé últimamente a este conjunto de relatos es 0901 C001, que es el nombre de un virus, perdón, de una bacteria, de una cepa nueva, con características nuevas, ¿no? Fenotípicas nuevas, que puede afectar la mente también, ¿no? Un poco haciendo un paralelo con la sífilis, ¿no? Con la sífilis, pero llevado, digamos, con ciertos efectos que tal vez podrían ser más sensacionalistas, pero más espectaculares, pero que creo que de alguna forma me pareció que tal vez funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, decidí ponerlo como parte de un relato. Y a ver, entonces, trato ahí del problema mente-cerebro, que es un problema que filosóficamente viene siendo tratado hace mucho tiempo y que no ha podido ser dilucidado, que no ha podido ser esclarecido, ¿no? Que es dónde se encuentra el punto en el que la materia y la mente, o el contenido mental, tienen el punto de encuentro, ¿no? Cómo es que produce uno al otro. Entonces, bueno, ahí trato una serie de autores dentro de la neurofisiología, dentro de la medicina,
Bueno, también siempre me parece sobre el problema mente-cerebro, ¿no? El punto en el que se conectan, en el que se vinculan lo material y el contenido mental. Bueno, bueno, también sumé a este conjunto de cuentos una serie de ensayos, ensayos muy pequeños, por supuesto, sobre el valor que escribí hace algunos años y bueno, que me pareció interesante poder ponerlo. La reflexión sobre la maldad y su origen, que es algunas causas también neurofisiológicas sobre el origen de la maldad, su relación con las artes. Es una pequeña reflexión sobre ello, ¿no? La valoración del amor, que antes tenía un título un poquito más extravagante, tal vez post-scriptum a la valoración del amor, y bueno, al final lo dejé solamente sobre el amor, ¿no? Varios autores han tratado sobre el amor, sobre su fundamentación, sobre su importancia, ¿no? Sobre su funcionamiento, sobre cómo afecta en los seres humanos del mundo. El ASMR está cambiando el mundo. Ya muchos conocen probablemente el ASMR, que es una nueva cultura, digamos, si se puede decir también, a partir de estímulo, a partir de una respuesta del ser humano a visuales y que con el que se pueden tener sensaciones agradables, ¿no? Que el ser humano en realidad ha tenido, ¿no? Posiblemente, pero que últimamente ha, digamos, ha saltado con un nombre, ¿no? Al que se le ha bautizado solamente a partir del 2007, en un foro de Estados Unidos. Y a mí me parece que este solo hecho va a tener una implicancia muy grande, aparte que ya está teniendo una implicancia grande dentro del marketing, dentro de la publicidad, dentro de la educación, dentro de la terapia incluso, y que también tiene una implicancia filosófica muy grande, ¿no? Una sensación que no tenía nombre y que solamente recientemente ha podido adquirir un nombre, ¿no? Eh, espero que si en otro país se pueda desarrollar alguna tesis. Hay estudios que se están realizando a nivel neurobiológico, en el marketing, en la educación, respecto a los usos y respecto a los alcances teóricos de esta nueva definición, ¿no? De un sentimiento, de una sensación que posiblemente comienza con la humanidad, ¿no? Y que me parece también interesante apuntarlo, sumarlo aquí en este libro, ¿no? Y bueno, finalmente está el pequeño ensayo que es por qué es importante la ciencia ficción, donde, bueno, yo desarrollo mi punto de vista sobre lo que no lo que debería ser, sino lo que según algún punto de vista, digamos, considerando las palabras ciencia ficción, podría ser la ciencia ficción, ¿no? Como sabemos, la ciencia ficción no se limita a lo puramente científico muchas veces, ¿no? O a lo estrictamente científico, ¿no? Tenemos ciencia ficción, tenemos novelas o literatura o películas que se concentran más en la aventura, en la acción, en los rayos láser, en las naves, y que llevan el nombre de ciencia ficción, ¿no? Y que con la que yo no tengo nada, por supuesto, no estoy en contra de eso. Está muy bien que abarque en diferentes temas, ¿no? Sino que solamente hago una reflexión de lo que podría haber sido en otro caso, si es que se hubiera considerado de otras maneras la palabra ciencia ficción, ¿no? Recurro a un relato de Asimov, que era Tío Timolinada, que es una especie de artículo científico ficticio, ¿no? Tal vez, no sé, a la manera de Borges, pero en ciencia, ¿no? Y que para mí, claro, desde ese punto de vista podría ser la ciencia ficción, ¿no? Pero por supuesto, como conocemos, la ciencia ficción abarca mucho,
mucho más matices, muchos otros, tiene muchos otros alcances, ¿no? Y cómo está, ¿no? La ciencia puede abarcar de todo, ¿no? La cultura, inclusive también la filosofía, la sociología, puede tratar muchos. Pero sin olvidar, claro, que al final es ¿no? Entretenimiento que algunos podrían llamar pues, de un nivel mucho mayor, pero es entretenimiento al fin, ¿no? Entonces, hay también más o menos fundamento el valor del entretenimiento, el valor de poder divertirse, ¿no? Que ya lo trataba Santo Tomás de Aquino y Aristóteles con la eutrapelia, ¿no? Que es el valor de poder, digamos, poder calmar esa tensión del mundo diario, ¿no? Entonces, también busqué fundamentar eso y, bueno, espero que les pueda agradar a las personas que puedan leerlo, ¿no? Algunos de los cuentos han sido publicados ya. Si lo desean adquirir, bueno, ahí hay una dirección para que puedan adquirirlo digitalmente y, bueno, bienvenidos a lo que puedan apoyarme con esto, ¿no? Con esta publicación. Bueno, a todos los que ya lo han leído, bueno, espero que les haya gustado y bueno, si es que hay algún comentario que podamos hacer o que podamos conversar, sería perfecto, ¿no? Gracias. Ok, genial, genial. Bueno, aquí les doy unos apuntes entre lo que ibas exponiendo acerca de los cuentos. Quería hacerte una pregunta final, pero bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Ya que, bueno, estamos con el tiempo encima. Vamos a ir. Mencionaste un tema, ¿no? De las variables que se tienen que se han cruzado, por así decirlo, en este extraño punto para la existencia humana, ¿no? Es muy curioso con lo que exponía, por ejemplo, recuerdo la ecuación de Drake, ¿no? Que es un poco desfasada, es cierto, pero que en su momento, pues, proponía una serie de variables para saber cuántas otras civilizaciones inteligentes habrían en el universo, ¿no? Y, Claro. y el número se reducía muchísimo, ¿no? Incluso hoy por hoy ya estamos hablando de que estamos lanzando ondas de radio en todas las partes del universo posibles, sabidas y por haber, pero poder coincidir justo con un planeta que pueda recibirlas o recibir nosotros una onda. O sea, las variables es infinitas, ¿no? Yo no creo que estemos solos, sinceramente, porque sería un gran desperdicio de espacio, como en su momento dijo Sagan, pero sí creo que las probabilidades de poder cruzarnos con otra civilización inteligente son nulas, ¿no? Creo que la humanidad se va a destruir y cuando los calamares inteligentes dominen el mundo, quizás probablemente encuentren otros seres inteligentes. Ahora, es interesante también el tema de nuestro origen, ¿no? Porque de acuerdo a la panspermia, ¿no? Se supone que en algún momento bacterias que han estado superviviendo en asteroides que se han estrellado contra nuestro planeta han logrado hacer que surja la vida, ¿no? En su momento fue una de las teorías que se apoyó muchísimo. Porque es muy difícil, ¿no? Responder el origen de la vida, es decir, cómo pasamos, por ejemplo, de proteínas moleculares pues a organismos, ¿no? O sea, ese salto de ser simples sustancias a algo funcional es el salto que falta, ¿no? Y que incluso pues, muchos de los creacionistas se cogen de eso, de que eso jamás va a tener respuesta y esa es la prueba irrefutable de cierta existencia divina, ¿no? Bueno, yo creo que eso es simplemente cuestión de tiempo. Sí, es interesante, ¿no? Bueno, el mismo hecho de la vida, claro, toda esa información que contienen los genes, ¿no? Había un premio Nobel de Química, si no me equivoco, o de matemática, perdón, de química, matemática no es, premio Nobel. De que digamos, toda edificación, todo este conjunto de información genética sería muy difícil que existiese, ¿no? Y sería tan probable como que pusiéramos chatarra en medio del desierto y viniera una tormenta, no sé, una fuerza muy grande de viento y lo convirtiera en un avión, ¿no?
casi con la posibilidad de que haya vida, ¿no? Entonces es interesante saber o tratar de conocer cómo es que surgió esta, ¿no? Aún queda claro en el misterio de cómo es que cómo podría replicarse, ¿no? Bueno, de la codificación genética se podrá conocer, se podrá desvelar un poco más qué es lo que está pasando, ¿no? No, no, claro, claro, ¿no? La astrobiología también propone formas de vida no basadas en carbono, ¿no? En otros en otros planetas, en otras circunstancias. Pero bueno, creo que ya, eso sería material para otro cuento, ¿no? Ahora, es interesante también lo que Claro. mencionas en uno de los cuentos que hablabas acerca de los recuerdos, ¿no? La, la psicología comenta que los recuerdos no son fidedignos, ¿no? Que nuestra memoria no es fidedigna, es bastante subjetiva. Incluso lo que hemos hecho hace 5 minutos atrás o medio de atrás está grabado de una forma errónea en nuestro cerebro, ¿no? Con matices subjetivos que alejan de la realidad concreta. No, basándonos Claro. en ese sentido, pues, el lema de decir que la vida es una mentira no está muy lejos, ¿no? Porque si todo lo que recordamos está grabado de una forma errónea, entonces no son nuestras verdaderas vivencias, ¿no? Qué interesante es este tema, porque creo yo que es lo que buscas con tu libro, ¿no? Hacer que la gente más que ciertos conceptos y no solo se lleve el cuento, sino también que empiece a lucubrar sus propias preguntas a raíz de la tesis propuesta en cada relato, ¿no? Eh, Claro. Quise terminar nuevamente con un espectro de la psicología. El experimento de Milgram fue un experimento Claro. psicológico Mm. en la cual se intentaba probar si la maldad es innata en el ser humano, ¿no? Y los Claro. resultados fueron positivos, lo cual no es bueno para los seres humanos porque prueba de que efectivamente la maldad es innata en nosotros. Pero más que nada como una respuesta a la autoridad, ¿no? Que también es Claro. interesante porque nos aleja de la sociopatía, ¿no? Y creo A que también... propósito, a propósito de ese experimento que cito en el simulador de realidad sobre un cuento sobre un sueño, ¿no? Sobre cómo es que podría mucha gente ponerse de acuerdo para hacer que una persona crea que está en un sueño, ¿no? A partir Ujú. o sea, muchas veces la gente sigue lo que otras personas le digan, ¿no? O lo que la masa pueda indicarles, ¿no? Entonces, muchas veces hasta puede traicionarse a sí mismas y actuar de una forma, digamos, distinta, ¿no? Entonces, es interesante, claro, cómo el ser humano puede reaccionar, cómo puede comportarse ante ciertas situaciones, ¿no? Claro, el espectro del comportamiento humano es muy grande, muy variado, muy inesperado muchas veces también, ¿no? Efectivamente, es cierto, ¿no? Que todavía es difícil mapear, por eso se dice que la psicología es una disciplina, ¿no? No es una ciencia exacta, es una disciplina. No se puede mapear todo el comportamiento, ¿no? Uno no puede adelantarse o predecir todos los comportamientos humanos. Bueno, en Claro. todo caso, para redondear, te preguntaría cuál crees tú, al reunir estos cuentos, cuál es la columna vertebral que vamos a encontrar en relatos de ciencia ficción filosófica. Bueno, sería sobre todo he tratado de tocar muchos temas, o varios temas, no todos, por supuesto, de la filosofía, respecto a la conciencia, ¿no? Respecto a la filosofía de la matemática, a la filosofía de la física. Y de acuerdo a ello he intentado, digamos que la columna vertebral de la obra sería la filosofía en sí, ¿no? Ciertas reflexiones filosóficas a las que uno puede llegar leyendo esos relatos, ¿no? Eh, Creo que sería más o menos a grandes rasgos lo que caracterizaría al libro y espero que la gente les pueda gustar a los que reflexionan sobre la filosofía o los que, por supuesto, tengan conocimiento mucho mayor sobre la filosofía también. Muy bien, eso es algo creo que importante, ¿no? Ese es el objetivo
que a lo que apunta pues cada escritor, ¿no? Cada escritor está buscando un centro a donde llegar, ¿no? Mencionabas hace un rato pues que hay, para ti tú tienes una definición de lo que es ciencia ficción, pero claro, la ciencia ficción en sí tiene una definición muy amplia, o en todo caso en tres, cuatro términos muy esenciales, ¿no? Ya que si lo tomamos en cuenta, pues ciencia ficción es no lo que puede hacer Ballard, lo que puede hacer Isamov, pero también pues es, no sé, es lo que podría ser, como dices tú, láseres y disparos, ¿no? Lo podemos encontrar en novelas juveniles como Insurgente, por así, no sé, por dar algunos, los Juegos del Hambre, ya está, ¿no? Entonces, pues, claro que Claro. también hay un umbral, ¿no? O sea, es decir, recuerdo la conversación que tuve con la autora Erika Cepeda de México, que ella escribe ciencia ficción para niños, y ella decía pues que la ciencia ficción no se trata simplemente de en una historia X meter un robot y ya está, ¿no? Sino que tiene que haber una atmósfera y una conversación, una sinergia con el novel, en todo caso, ¿no? Del cuento, de la Claro, historia, ¿no? claro, Y, y claro, el aspecto principal le decía eso, ¿no? Que acercar la ciencia ficción a los niños, porque se les acerca mucha fantasía, ¿no? Si te das cuenta, si tú examinas la mayoría de los textos infantiles, entra en el terreno de lo fantástico, ¿no? De animales antropomórficos que hablan, o dragones, o magia, o qué sé yo, ¿no? Pero claro, qué bueno sería acercar la ciencia ficción a los niños, ¿no? Que los niños de pronto se interesen por textos en los cuales vean cómo la tecnología convive, converge con la humanidad, ¿no? Tal claro. vez eso los ayude a, no sé, a internarse más en la ciencia también, ¿no? Puede ser. ¿Qué opinas? Podría ser un comienzo, claro, también. Eh, lo que también considero es que habría que darles, digamos, la idea de fondo, que es el estudio de la ciencia, ¿no? Porque, como comento también en el ensayo, tenía una amiga que le gustaba la astronomía cuando yo estudiaba física, pero no era posible para ella poder estudiar este cálculo avanzado, ¿no? Que es un requisito, por supuesto, básico para estudiar astronomía, ¿no? Entonces, ella no se imaginaba estudiando cálculo avanzado o cálculo infinitesimal, entonces, va por el lado de que, claro, es un buen comienzo, claro, como dices, esta ciencia ficción, y claro, también dándole a los niños la idea real de cómo va a ser el estudio de la ciencia, ¿no? Que es un estudio fuerte, que es un estudio para que se necesita mucha disciplina, ¿no? Pero sí, es un acercamiento también, ¿no? Es un acercamiento. Bueno, en todo caso, muchas gracias a las personas que han seguido esa transmisión. Esta ha sido la presentación del libro Relatos de Ciencia Ficción Filosófica y otros escritos, que está disponible en Amazon, del autor Julio Guzmán, autor peruano, miembro de la Asociación de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror Perú, CFFT. Si desean adquirir el libro, ¿no? Supongo que podemos entrar a tu perfil, ahí lo podemos encontrar, ¿no? Para que la gente lo pueda comprar, adquirir, porque siempre es bueno seguir leyendo en esta época, sobre todo en la cual, pues, sí o sí tenemos más tiempo en casa, ¿no? Entonces, pues, leer un buen libro nunca está de más. Bien, bueno, Claro. eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Muchas Julio, gracias por a invitarme. todos por su tiempo Bien, muchísimas gracias. Esa ha sido la presentación. gracias.